celda, se desangró de la pierna, lo dejaron 24 horas sin cuidados médicos. Digamos, ha habido muchas maneras de torturarlos, ¿no? Yo creo que en los últimos años es más una tortura psicológica de dilatar sus procesos y de no permitirles acceder a la justicia, ¿no? Cuando ellos tienen todas las pruebas, todos los elementos, no solo que demuestran su tortura, sino la ilegalidad de sus detenciones, porque sus detenciones fueron practicadas directamente como secuestros, ¿no? Los permanecieron, o sea, escondidos y estuvieron desaparecidos varios días. La familia Vallarta siempre acudía a la CNDH a denunciar su desaparición, sospechando por la detención abusiva de Israel que habían sido detenidos y estaban siendo torturados por las autoridades. Siempre lo hicieron y eso consta, ¿no? Y nunca les hicieron caso. En la CNDH no les hicieron caso, a pesar de que siempre se verificó que estaban en manos de las autoridades. Y ahí consta que las horas de sus detenciones, los días de sus detenciones son mentira, ¿no? Porque la familia ya denunciaba su desaparición desde antes. Y eso ocurrió en los 3 eventos de detenciones que hubo. Pero me estoy extendiendo demasiado, creo. Sí, no, muchas gracias por tus respuestas. Ya casi para finalizar, 2 preguntas más. Al final del libro tienes el capítulo 9 que habla de la Suprema Corte, ¿no? Y que es el epílogo ambiguo y justicia paralizada. ¿A qué te refieres o de qué nos hablas en ese capítulo que a mí se me hizo muy interesante? Bueno, yo creo que el alcance de la decisión de la Suprema Corte de 2013, recordamos bien, hubo un primer proyecto en 2012 por el ministro Saldívar, que luego el caso recayó, no se pusieron de acuerdo los ministros, el caso recayó en la ministra Olga Sánchez, que finalmente fue aprobado el proyecto del ministro Saldívar, pero digamos, no estamos viendo hoy el alcance de este proyecto, que es excelente porque destapa absolutamente no solamente el montaje mediático, sino, si se lee detenidamente este proyecto, destapa el montaje judicial también. El proyecto del ministro Saldívar es muy detallado, o sea, también revela lo que es el doble montaje, porque también entra en lo que es la contradicción de las víctimas y el hecho de que las víctimas están condicionadas por ese montaje inicial, ¿no? Y están obligadas a hacer cuadrar todas sus declaraciones con lo que salió en televisión. El proyecto de la Suprema Corte, excelente, pero no se entendió, nunca se entendió. Siempre se dijo que Florence Cassé había sido liberada por violación a sus derechos. Bueno, si se lee bien el proyecto, no dice exactamente eso, o sea, violación al debido proceso, pero se muestra cómo la investigación no es válida. Toda la fase, todas las acusaciones, digamos, se caen las acusaciones contra ella. Va más allá de eres culpable, pero te di una bofetada, entonces te libero por violación a tus derechos. No tiene nada que ver, el proyecto no tiene nada que ver. Y ese mismo proyecto se podría aplicar casi íntegramente, a excepción de la violación de los derechos consulares, a Israel Vallarta, porque él es víctima del mismo montaje. Entonces, por eso digo, no estamos viendo los alcances. No es responsabilidad de la Suprema Corte, porque no llegó todavía el caso de Israel Vallarta o de los demás Vallarta a sus manos, pero como sociedad, como medios de comunicación, parece ser que no hemos entendido ese proyecto, ¿no? O sea, lo que revela la Suprema Corte, que es muy importante. Y además de eso, está el papel de la CNDH, por no decir el papel de la ex-PGR, ¿no? De la ex-Procuraduría Federal de la República. Pero a partir de la liberación de Florence Cassé, la CNDH pide a la PGR una investigación sobre los abusos cometidos por los funcionarios públicos, los responsables del montaje. Investigación interna que se llevó a cabo en secreto, que nunca concluyó y nunca se hicieron públicas las conclusiones, ¿no? Cuando en realidad, y yo creo que en eso, Fidel, coincides conmigo, es la sociedad la víctima de este montaje. Es la sociedad mexicana la principal víctima de que se ejerza la labor policial de esa manera, que los medios de comunicación trabajen de esa manera y que se ejerza la justicia de esa manera, a través de tortura y mentiras, ¿no? Entonces, podemos decir, defendamos a Israel Vallarta y Florence Cassé, sí, por supuesto, pero aquí se trata de defender la búsqueda de la verdad como periodistas y la búsqueda de la justicia por parte de las autoridades, ¿no? Eso es una farsa, de principio a fin, o sea, y somos nosotros, la sociedad, pagamos con nuestros impuestos
para que hagan montajes para engañarnos a nosotros y hacernos creer que estas personas son secuestradoras, cuando los verdaderos secuestradores nunca son perseguidos, nunca son detenidos, y las autoridades que perpetran estos montajes son criminales. O sea, son Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, hoy tiene una orden de aprehensión contra él. O sea, por el caso precisamente de Luis Vallarta. Ellos son los criminales. Oye, ¿por qué les damos crédito a ellos? Yo quisiera hacerte una pregunta. Yo veo a tres personas que son responsables, al menos del montaje mediático, que es Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Carlos Loret de Mola. Aquí no es aquí, bueno, Carlos Loret de Mola es responsable a otro nivel. No podemos equiparar la responsabilidad de las autoridades. Carlos Loret de Mola tiene una responsabilidad como periodista. No sé si tenga una responsabilidad penal, no lo sé en ese caso, pero tiene una responsabilidad por mentir a su público como periodista, por no respetar los hechos, ¿no? Luego tiene una responsabilidad también como periodista, tiene que seguir diciendo la verdad y sigue sin hacerlo, sigue sin revelar a la opinión pública, a la sociedad cómo fue ese montaje. Tiene una oportunidad que es ir a declarar en la audiencia donde lo convocan. En el caso de Israel Vallarta, él puede explicar cómo se realizó, cómo lo o sea, digamos, cómo las autoridades organizaron el montaje con él, ¿no? Eso sería interesante. En cuanto a los responsables, es muy fácil porque Israel Vallarta los enumera en una carta que dirige a Felipe Calderón, hace una lista de todos los funcionarios públicos involucrados en su caso, lista que retoma la CNDH en su petición a la PGR para que abra una investigación. Entonces, la CNDH designa a, si no me equivoco, 13 o 14 funcionarios públicos involucrados en el montaje. ¿En qué página aparece la lista? Esto es en la página 288 de la primera edición del libro. Sí, de la primera edición, porque esa es otra cosa, o sea, yo escuché en algunos, déjame checar si coincide. En algunas videos que yo vi de YouTube, ajá. De la segunda edición también, en la página 288. Yo vi que cambiaba el título, ¿no? O sea, la otra era Buscando a los Zodiacos, la banda que nunca existió. Sí, efectivamente. Okay. La cuestión ahí simplemente es que no se hacía mención a Florence Cassé y Israel Vallarta. Era un poco complicado entender el título del libro porque entonces se decidió en la segunda edición mencionarlo más explícitamente. Perfecto. Pero la paginación es la misma. Sí, aquí la tengo, excelente. Muy bien. Al final mencionas como algo que es la conclusión, y yo quiero leer un poquito de lo que aquí tienes, porque quiero decirles a nuestra audiencia que el libro realmente es muy interesante. Se puede abrir cualquier hoja y esa hoja trae tanta información de una manera tan escrita, tan limpia, tan interesante. Hay infinidad de nombres, infinidad de situaciones que pues bueno, los invitamos a que adquieran este libro cuando Emanuel nos mencione. Y después del capítulo 9 hay una parte que se llama y entonces, y ahí hablas de servidores públicos que hicieron de México un sitio menos seguro, sembraron el terror y desolación en muchas familias con tal de brillar en las pantallas de televisión de muchos otros hogares. Hablas de la necesidad de Calderón de enfrascarse en una pelea de orgullo con su homólogo francés. Mencionas el silencio, la pasividad e indiferencia de Peña, de Murillo Karam, Arely Gómez y de su consigna por sepultar la verdad del caso. Y ya luego frases tan duras como silencio, por favor, estamos torturando, el papel de la CNDH a este respecto. Y es un repaso de tragedias como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el asesinato de las 22 personas de Tlaxcala ocurrió en Apatzingán, Michoacán, y en San Fernando, Tamaulipas. Entonces, ¿y entonces qué pasa, Emanuel? Pues mira, Fide, yo no soy ningún genio que entendió el caso, un caso aislado de una persona que revela la verdad sobre el caso. Si lo hice yo, lo puede hacer cualquiera, y con más medios, con más posibilidades, cualquier funcionario público, cualquier
cualquier funcionario de la Fiscalía General de la República, ¿no? La verdad, o sea, me queda claro que si todavía no conocemos la verdad sobre este caso es porque hay una cadena de complicidades de protección que se extienden hasta hoy en día. No podemos no conocer la verdad de este caso cuando salta a la vista para cualquier persona que ve detenidamente las imágenes del montaje, cualquier persona que escucha y que estudia todas las versiones de los acusados, de las víctimas y cualquier persona que pueda repasar el expediente, ¿no? Entonces, digamos, está al alcance de nuestras manos conocer la verdad sobre este caso. Es porque no queremos, porque hay gente todavía no quiere en algunas esferas del poder. Obviamente en el gobierno de Peña Nieto, en el de Calderón, sin duda, en el de Peña Nieto, porque es un caso que data del gobierno de Fox, se protegieron a los autores del montaje y de esta fabricación de culpables. Hoy, ¿qué está pasando? ¿Por qué todavía no conocemos la verdad sobre este caso? También está la responsabilidad de la sociedad. Claro. La principal responsabilidad. ¿Por qué se deja engañar cuando le dicen que es un montaje? ¿Por qué seguimos pensando? ¿Por qué seguimos a las autoridades que hacen montajes en contra de nosotros? ¿Por qué les creemos, no? ¿Por qué permitimos la tortura? ¿Por qué permitimos todo esto, no? Lo dijo el responsable de la ONU, el relator sobre tortura. La tortura en México es generalizada. Hoy en día el presidente López Obrador dice ya no hay tortura. Queda por demostrar, pero es una práctica muy anclada en el modo de trabajar de las fuerzas policiales en el país. Entonces, la tortura no desaparece de un día para otro. Tenemos que exigir cuentas por todo eso. Este no es un caso aislado, no es una francesa acusada de secuestro. No nos engañemos a nosotros mismos. Es un caso mexicano de injusticia, de fabricación de culpables, de tortura. 15 años sin sentencia para Israel Vallarta. Es mexicano, dejemos de hablar de la francesa, por favor. Sí. Es ridículo. Muy bien, pues yo te agradezco muchísimo. Yo quiero decirle a nuestros amigos de Ciline MX que la esposa de Israel Vallarta nos hizo llegar algunos ejemplares del libro, este libro que hemos estado comentando. El libro, repito el nombre, es El Teatro del Engaño, Cassés Vallarta, historia de un montaje. Realmente es muy bueno, o sea, qué bueno que ojalá nos puedas pasar la fecha en que se puede volver a conseguir en esta librería. Y pues vamos a hacer algunas dinámicas para en nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Twitter y como en Facebook, para obsequiar estos libros a la gente que participe en estas dinámicas. Todavía no las definimos bien porque nos acaban de llegar el día de ayer, esto está todavía calentito, pero en Twitter la familia Vallarta nos ha pedido que difundamos un hashtag que ellos están manejando y con el cual lo vamos a utilizar para obsequiar estos libros. El hashtag es Israel Vallarta libre ya, y yo antes de la entrevista platiqué con Emanuel y está dispuesta a tener más colaboraciones con Lidia, más entrevistas respondiendo las preguntas del público. Entonces ahí vamos a utilizar el hashtag #pregunta a Emanuel Stills. Vamos a poner en la descripción del video por acá abajo estos hashtags y los invitamos a que participen con nosotros, que se suscriban a nuestros canales, que nos ayuden a difundir historias como esta que necesitan de la participación de todos. Y pues algo más que desees compartirnos, Emanuel. No, pues ojalá que hagamos ese caso nuestro, ¿no? O sea, como no es el caso, repito, no es el caso ni siquiera solo de Israel Vallarta. O sea, tenemos que exigir una justicia digna, ¿no? Para todos, no solo para ellos. Sí, así es. Pues bueno, te agradezco muchísimo por esta en la entrevista. Te agradezco mucho por el excelente trabajo, por la valentía que tienes, que tuviste, la dedicación de 7 años y la valentía para escribir de este libro que muestra la verdad en el caso de Israel Vallarta. Muchas gracias. Y pues amigos, yo soy Fidel Esquivel. Los invito a que nos sigan en nuestras redes de Twitter, Facebook y de YouTube. Sin Línea MX.